La complejidad global actual y las nuevas realidades y procesos mundiales. Cosmopolitismo, globalización y la teoría de la complejidad y su aplicación actual en las relaciones internacionales. Por Melanie Leluc, para la asignatura de Estudios Globales y Complejidad de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Desde el siglo XVIII, pensadores como Immanuel Kant hacían referencia al fenómeno que hoy conocemos como globalización. Con la afirmación, se ha avanzado tanto en el establecimiento de una comunidad entre los pueblos de la Tierra que la violación del derecho en un punto de la Tierra repercute en todos los demás. La idea de un derecho cosmopolita no resulta una representación fantástica ni extravagante, sino que contempla el código no escrito del derecho político y del derecho de gentes en un derecho público de la humanidad. Aunque el principal eje del proceso de la globalización hoy en día es económico, la afirmación anterior nos permite notar que este proceso no es exclusivamente económico ni mucho menos reciente. A continuación, detallaremos las características del fenómeno y algunos aspectos fundamentales para comprender su impacto en nuestra vida. El cosmopolitismo es una teoría que se construye sobre la afirmación de que todos los seres humanos, con independencia de su raza, sexo, religión, capacidades, posesiones, nacionalidad, etc., forman parte de una misma comunidad. La pertenencia a esta comunidad humana implica que compartimos diferentes aspectos, especialmente morales, que trascienden los límites familiares, comunitarios y nacionales. Esta teoría expone que todos los seres humanos somos corresponsables de los problemas que aquejan a la totalidad de los individuos en el mundo. Parte de la base de que la comunidad humana se desarrolla como una teoría jurídico-política que aboga por la creación y reforma de las instituciones públicas mundiales y el derecho internacional. Aunque en los últimos años ha tomado preponderancia en las ciencias sociales y en el análisis del sistema internacional debido a su intrínseca relación con el fenómeno de la globalización, sus orígenes se remontan más allá de la época de Séneca y de Marco Aurelio. El cosmopolitismo, como expone el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, no es una descripción de la realidad, sino una teoría o un proyecto para un futuro mejor. Esta teoría cuestiona la prioridad del Estado para actuar a nivel mundial y reconoce la importancia de que el espacio internacional se abra a la participación de instituciones internacionales y regionales, a los movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. La sociedad civil, incluyendo sus asociaciones, empresas, sindicatos e individuos, es también un actor fundamental en la toma de decisiones para lograr que las estructuras mundiales sirvan al interés común. El reconocimiento de los individuos como titulares de los derechos humanos frente a los estados convierte también a estos en sujetos del derecho internacional. Considera como prioridad el garantizar la seguridad jurídica, los derechos individuales y colectivos y establecer el principio de legalidad más allá de la comunidad nacional. Aboga por un constitucionalismo mundial y por hacer de las relaciones internacionales relaciones verdaderamente jurídicas. Para lograrlo, exige reformar las instituciones internacionales. Mateus y Bracet mencionan que la globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Además, en la actualidad el fenómeno de globalización no se refleja únicamente en las dinámicas comerciales y flujos financieros, sino que este fenómeno ha permeado otros aspectos de la vida social, como el desplazamiento de individuos y la transferencia de conocimiento, información, experiencias y tecnología a través de las fronteras, e incluso ha generado una difuminación de los límites nacionales al promover la creación de espacios mundiales y virtuales en los que se desarrollan las actividades cotidianas. Si bien se ha reflejado en todos los ámbitos de la vida internacional, efectivamente fue la globalización económica el motor del proceso de globalización generalizado. La apertura de los mercados y la libre circulación de bienes y servicios, que se incrementó a partir del final de la Guerra Fría, requirió de un proceso de transformación hacia un comercio regulado. Este fue largo y atravesó por diversas etapas para llegar a lo que se presenta hoy en día. Fue necesaria la creación de mecanismos que sistematizaran la actividad comercial. Resultado de estas circunstancias es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, y la Organización Mundial del Comercio. Aunque la apertura y liberación de los mercados es evidente, no debemos perder de vista que aún hay prácticas como las tarifas proteccionistas, los aranceles y los subsidios que continúan latentes en el comercio internacional. A pesar de ser un fenómeno histórico que se ha ido gestando desde una larga trayectoria temporal, la globalización como concepto empezó a tomar fuerza en la década de los 80 del siglo pasado.
Es uno de los fenómenos más estudiados de la época moderna y por lo mismo uno de los más controvertidos, pues existen perspectivas que reconocen los aciertos del proceso y los efectos positivos, pero también existen corrientes que reconocen el impacto negativo de la globalización. Muchos de los debates en torno al tema se enfocan en los fenómenos vinculados al desarrollo, crecimiento, desigualdad, exclusión social, expansión de los mercados, desregulación de los sectores o la apertura de estos. De forma constante se debate si se trata de un camino definitivo hacia el futuro y el progreso, o si acentuará con mayor intensidad las brechas entre los países ricos, los países en vías de desarrollo y los países pobres. No solo es la globalización un fenómeno de internacionalización, sino que también promueve la intensificación de procesos a escala planetaria con miras a eliminar las fronteras nacionales, las distancias físicas y los obstáculos que impidan la interconexión de los países. Promueve el desarrollo de áreas como la logística y los medios de comunicación e incluso la tecnología y la informática para lograrlo. Asimismo, como ya vimos, fomenta un incremento de los intercambios culturales, lo que genera nuevas formas de pensar y de concebir al mundo, a la vez que incrementa los flujos de personas, ya sea por turismo, migración u otros motivos. La globalización nos ha llevado a crear una aldea global en la que cada vez son menos claras las fronteras nacionales, físicas, ideológicas, sociales y políticas. Se ha gestado en el seno de este proceso una conciencia planetaria. Es una característica fundamental de la globalización su capacidad de expansión impulsada por los avances tecnológicos a una velocidad sin precedentes. Aunque la globalización es un fenómeno que se manifiesta principalmente en el ámbito económico de la sociedad internacional y que, gracias a los avances tecnológicos y científicos del último siglo, se ha no solo evidenciado ante los ojos del mundo, sino también profundizado y acelerado a un ritmo que no se pensaba posible. Sus orígenes se remontan a las primeras dinámicas comerciales entre los países europeos y los orientales, pues el establecimiento de rutas de comercio, los intercambios y demás transacciones que se producían a través de las fronteras son las manifestaciones primarias del fenómeno. Cabe mencionar que la globalización es un proceso histórico que, como ya vimos, ha acompañado a la sociedad desde varios siglos atrás. Sin embargo, como fenómeno económico, comienza a consolidarse a partir de la primera revolución industrial en el siglo XVIII y desde entonces no ha hecho más que avanzar a pasos agigantados. Las revoluciones industriales colocaron a la tecnología como el motor del crecimiento económico al convertirse en el principal instrumento de producción y como medio de transporte de sus productos, así como herramientas para acortar las distancias y reducir las fronteras. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques ideológico-políticos económicos: el socialista, liderado por la URSS, y el capitalista, con Estados Unidos a la cabeza. Ambos bloques pretendían demostrar la superioridad de su modelo sobre el opuesto. Los países socialistas buscaban la industrialización de sus economías, mientras que los capitalistas impulsaron un modelo basado en un Estado benefactor para garantizar el consumo interno a partir de la mejora de las condiciones de vida. Tras casi medio siglo de conflicto entre bloques, el derrumbe del socialismo soviético significó el dominio hegemónico del capitalismo, y con este, de sus dinámicas económicas, financieras y comerciales. Sin embargo, la crisis petrolera de 1973 suscitó cuestionamientos sobre el papel del estado de bienestar y se comenzó a gestar una nueva corriente, el neoliberalismo. El capitalismo de libre mercado continuó expandiéndose gracias a la limitada regulación de materia de los intercambios comerciales en el mundo. Al no obstaculizarse el comercio de capitales y productos, se fomentó el desarrollo de la globalización de la economía. La era de la tecnología y la comunicación, como se llama la etapa que vivimos actualmente y desde las últimas décadas, ha impulsado enormemente el fenómeno, su arraigo en las sociedades y su grado de expansión en el mundo. Existe una corriente intelectual que considera que la globalización, a través de la transferencia de conocimiento, tecnología e información, impulsa la homogeneización de las sociedades con una tendencia hacia el desarrollo. Esta perspectiva considera que el mundo globalizado es una aldea global en la que se reducen las desigualdades. Entre las principales virtudes que se reconocen del fenómeno se pueden nombrar que la globalización no ha aumentado la pobreza en los países menos desarrollados, sino que ha servido para un mayor crecimiento económico. Que la globalización disminuye las posibilidades de guerra entre países, pues al globalizarse los países entablan relaciones comerciales y por lo tanto no les conviene entrar en guerra, ya que sus pérdidas serían mayores. Al existir apertura a la inversión extranjera, las familias tienen más facilidad para pedir créditos y mejorar su nivel de vida, procurando una mayor calidad de vida a las generaciones siguientes. La globalización también implica y necesita de la transmisión de tecnología, conocimiento y experiencias entre países. Se reconoce que la globalización puede afectar negativamente a aquellas personas poco cualificadas y con poca movilidad, por lo que promueve el desarrollo de infraestructura social. La globalización es también un medio para la integración internacional, sobre todo en los rubros económicos.
Los países que se acoplen a los lineamientos de una economía de libre mercado tendrán mayores posibilidades de crecimiento al aplicar políticas que favorezcan la apertura hacia el exterior, generando mejores condiciones internas que favorezcan el desarrollo. Se presenta así un círculo virtuoso, es decir, la estabilidad dentro de una nación se verá reforzada con mejoras en las condiciones de vida, con el desarrollo y la prosperidad, lo que permitirá una serie de progresos posteriores. En contraste con la perspectiva optimista, existe una corriente que evidencia las desigualdades y el dominio de algunos de los países sobre otros menos desarrollados. Esta reconoce que el modelo capitalista ha afectado el nivel de desarrollo y ha agudizado las asimetrías entre estados, y además ha impactado negativamente en el medio ambiente, pues su modelo de producción exige una constante inyección de recursos y esta, históricamente, ha sido desmedida y concentrada en los países subdesarrollados. Los críticos de la globalización exponen que los procesos de este fenómeno exigen ciertas condiciones que perpetúan el círculo vicioso en el que los recursos de los países subdesarrollados para poder mantener su propia industria, manteniendo en un menor nivel de desarrollo a los menos favorecidos. La globalización ha beneficiado a unos cuantos, haciendo más grande la brecha entre ricos y pobres. Otro de los problemas de la globalización es que el ritmo de evolución y desarrollo tecnológico supera con creces la capacidad de los países en desarrollo y de los individuos que conforman sus sociedades para adaptarse a las cambiantes condiciones que se presentan, lo que impacta en las oportunidades laborales, educativas y los demás aspectos de vida. Diversos autores mencionan que la complejidad es una forma de analizar determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, los cuales presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo. Así, entendemos por teoría de la complejidad un cuerpo teórico conjunto con explicaciones tanto causales como funcionales de sistemas. Las explicaciones causales estudian los acontecimientos y sus causas, mientras que las explicaciones funcionales se enfocan en las características estructurales que determinan el comportamiento de los actores. Este modelo de análisis se aplica para la comprensión de sistemas y cómo estos hacen frente a las situaciones de incertidumbre. Involucra tanto el análisis de sus estrategias como el de sus estructuras. Se considera que una estructura es compleja porque comprende redes dinámicas de interacciones y sus relaciones son el resultado de las interacciones entre entidades o actores dinámicos. Además, presentan la particularidad de ser adaptativos porque los comportamientos de los actores individuales y colectivos evolucionan y se organizan en respuesta a los cambios del sistema. El pensamiento complejo se aplica en diferentes disciplinas como filosofía, física, biología, sociología, entre otras, que reconocen que la realidad es compleja y no puede ser vista desde un pensamiento reduccionista y requiere un análisis sistémico complejo. En el caso de las ciencias sociales, se prioriza el entorno como factor determinante del sistema debido a la influencia que tiene sobre los actores y sus respuestas a los cambios en el mismo. Es importante diferenciar los conceptos de globalización y de cosmopolitismo, pues mientras la primera se refiere al incremento de interacciones transnacionales y la reconfiguración de las relaciones sociales, es decir, es una descripción de los procesos característicos de la realidad internacional, el cosmopolitismo no es una descripción de la realidad, sino una teoría o un proyecto para mejorar el futuro. La globalización es un proceso de internacionalización de capital financiero, comercial e industrial, de nuevas relaciones políticas internacionales, de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo. Este fenómeno lleva implícita la fragmentación de los procesos, resultados de los avances en las tecnologías de información, las manufacturas y los transportes. Los factores que impulsan el proceso de globalización son los menores costos de producción y de mano de obra, la oportunidad de encontrar mejores proveedores y situaciones favorables para los procesos productivos en el exterior, la disminución de las restricciones arancelarias y la especialización, todos estos alineados con los principios del libre mercado. De igual manera, la revolución industrial y los avances tecnológicos han acelerado su evolución. Asimismo, el capitalismo industrial ha sido promotor de su expansión debido a los modelos productivos que requiere. Con la creación de la Organización Mundial del Comercio y con la regulación de las prácticas y actividades comerciales, junto con la relación vinculante entre los miembros que conllevaban los propios acuerdos de la organización, se puede vislumbrar el avance concreto de la globalización, que pretende la defensa de una economía de libre circulación y mercado. La globalización es un fenómeno concreto que se presenta en la actualidad y que ha modificado los patrones de los procesos productivos, de la circulación de bienes y servicios y de las relaciones entre países. A partir de esto podemos entender que la ampliación de las relaciones sociales en diversas áreas que van más allá de lo económico, incluyendo temas políticos, ambientales, culturales y sociales, hacen indispensable la aproximación del fenómeno desde una perspectiva integral, con un enfoque multidisciplinario y con el uso de teorías de la complejidad. Como lo expusimos anteriormente, la era de la tecnología y la comunicación, como se llama la etapa que vivimos, y desde las últimas décadas ha impulsado enormemente el fenómeno, su arraigo en las sociedades y su grado de expansión en el mundo. Considerando que la globalización es un fenómeno ya presente en nuestra sociedad y que no puede evitarse, se deben generar las herramientas para fomentar una globalización más equitativa, homogénea y efectiva para la sociedad.
El incremento de las interacciones en materia comercial y financiera han impulsado el intercambio cultural e ideológico y con ello la creación de vínculos sociales y políticos más estrechos. La globalización capitalista es un modelo que ha traído progreso, pero que no ha sido completamente exitoso y que en realidad tiene grandes áreas de oportunidad para perfeccionar sus métodos. Para superar los retos que supone la globalización, es necesario que los países encuentren convergencias y se fomente la cooperación entre Estados con la finalidad de compartir experiencias, información, tecnología y las herramientas generales que permitan construir la infraestructura suficiente. Para hacerlo, la cooperación es fundamental. Finalmente, debemos tener presente que a la vez que la globalización comprende un proceso de unificación de los mercados, también representa una creciente influencia en las sociedades, comunidades y culturas por la mayor interdependencia. Esto significa que cualquier acontecimiento, debido al grado de vinculación entre naciones, tendrá repercusiones en todos los rincones del mundo. Estas pueden ser tanto positivas como negativas. De aquí que las crisis económicas o los conflictos sociales alcancen dimensiones cada vez mayores y su impacto sea cada vez más fuerte en el mundo. Además, sus efectos tendrán mayor duración en el sistema internacional.